Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 22 de abril del año 2024 y continuamos nuestra lectura bíblica en el libro de Éxodo capítulo 2, Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio en ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos en este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, y a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. Hermanos, comienza ya, estamos en el libro de Éxodo, y pues ya la historia, la formación del pueblo de Israel ya está, aunque están en cautiverio prácticamente en Egipto, pero comienza ya a gestarse lo que Dios le prometió un día a Israel, y le prometió que los visitaría y los haría subir nuevamente a la tierra que les había prometido. Entonces aquí el nacimiento de Moisés, el cual será a la postre pues el libertador del pueblo de Israel, sacarlo de Egipto, ¿verdad? Entonces vemos cómo la providencia de Dios se da, vemos cómo pues esta mujer mantiene al niño escondido, ¿verdad? Mientras puede, pero llega el momento en que ya no, y pues toma la determinación de dejarlo ir en una cesta prácticamente al niño en el río, y lo encuentra la hija de Faraón, ¿verdad? Y ahí pues pide cómo está la hermana de Moisés, observando qué sucede con la canastita donde va Moisés, y se percata pues, ya ve el momento en cuando la hija de Faraón, por medio de sus sirvientes, saca la canastita del río, y ella se acerca pues a ofrecerle a alguien que le amamante al niño, que se lo críe, y ella acepta, pero con la condición, pues no está explícito ahí, pero hay una condición en la cual pues se lo entregue ya cuando el niño pues ya pueda ser lo que se conoce en aquel entonces como destetado, ¿verdad? Que ya haya pasado el periodo en el que hay que estarle dando pecho, y pues así lo tiene que entregar, y esa es la manera lo que hace, porque vemos en el versículo 10, dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, dice, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas saqué. Entonces vemos ahí pues como ya ella toma posesión del niño para criarlo dentro de lo que es el palacio, como parte de la familia real, ¿verdad? Así comienza la historia, y veremos más adelante cómo se desarrolla todo lo que el pueblo de Israel sufre, todo lo que pasa, y al igual como Moisés pues liberta a su pueblo, como es llamado por un Dios para cumplirse
esa misión de salvar a su pueblo. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.